A la defensa del trabajo, cuarto de Somasa, empresa que tiene por título Plataformas de Desarrollo de Videojuegos. Tenéis 10 minutos para hacer vuestra presentación. Cuando quieras, puedes. Vale, pues vamos a hablar de las plataformas de desarrollo de videojuegos. Vale, vamos a empezar con la definición. En informática, una plataforma es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados módulos de hardware o de software con lo que es compatible. Este sistema está definido por una estructura de hardware y una plataforma de software. Las plataformas de videojuegos sirven para ejecutar el hardware o software de un videojuego con el que es compatible. En nuestro día a día usamos múltiples plataformas como entretenimiento en nuestros ratos libres. Las plataformas más populares son el ordenador, las videoconsolas, los dispositivos portátiles y las máquinas de arcade. Vale, existen varios agentes que determinan el tipo de plataforma. Pueden ser de arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación o interfaz de usuario. El término general que utilizamos para la arquitectura se aplica a la estructura de un sistema informático o de una parte del mismo. El sistema operativo es un programa o conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación. El lenguaje de programación es el lenguaje formal diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. El interfaz de usuario es compatible, interfaz de usuario compatible es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina. Bueno, pues ya le toca al señor. ¿Por qué es un tema interesante de estudiar? Es interesante porque es un sector que va en aumento y cada vez está cobrando mayor importancia en el mercado. También es interesante ya que es una forma en que mediante la informática y el conjunto de programas y servidores que vas personalizando, va clasificando el sonido, la imagen y los gráficos que quieras obtener de ese videojuego. Y bueno, como podéis ver, aquí podéis ver que el porcentaje de todas estas categorías, la que más supera casi la mitad es lo de los juegos. Bueno, pues lo expongo yo. Venga, muy bien. Pues, a ver, ¿por qué es relevante el tema? Pues, según un estudio realizado por la Universidad de Valencia, el videojuego, o sea, es el preferido, por ejemplo, de los niños hoy en día, que, por ejemplo, más del 80% de niños españoles utiliza hoy en día videojuegos para entretenimiento y bueno, eso, dedicando más tiempo al juego que a otras actividades dinámicas como practicar deporte o cosas así. Pues bueno, el mundo de los videojuegos es una gran potencia económica hoy en día, ya que se fabrican, o sea, muchas empresas, como, o sea, los motores los que crean videojuegos, los creadores de videojuegos, o sea, crean en corto espacio de tiempo, crean más videojuegos por lo tanto están constantemente sacando nuevos programas. El aumento de la importancia de la telefonía inteligente pues, es una innovación, ya que los teléfonos móviles empiezan a servir para algo más que para recibir llamadas, o sea, realizar llamadas, lo que era antiguamente un móvil. Ahora pues, se puede utilizar para reproducir archivos multimedia, escuchar música, sacar fotos, también para actividades, por ejemplo, que son como te puedes descargar libros, o sea, puedes leer libros en un móvil,
También puedes descargar muchas aplicaciones que te sirven para cosas. Por ejemplo, ahora que ha salido más lo de que puedes gestionar tu economía desde un teléfono móvil, puedes controlar tu ritmo, o sea, puedes controlar lo que haces cada día. Incluso cuando sales a correr puedes controlar, por ejemplo, tu pulso y cosas por el estilo. Pues hoy en día principalmente las industrias o sea, los sistemas operativos más usados comúnmente en los móviles son iOS, que es de Apple, Android, que pertenece a la compañía Google, y Windows Phone, que pertenece a la compañía de Microsoft. Bueno, los smartphones, pues como he dicho antes, pues o sea, ahora, por ejemplo, la población española, la población en todo el mundo, utiliza mayoritariamente un smartphone, y nos han cambiado por la población. Bueno, esto es un diagrama de lo que he dicho antes, que los niños juegan videojuegos más a menudo. Bueno, aunque últimamente los padres controlan más eso, y por lo tanto pues está mayoritariamente un día a la semana jugar, y bueno, el resto pues, poco. Bueno, pues yo voy a explicar qué se ha hecho hasta ahora en el tema. El Unity 3D es un motor gráfico que se ha hecho ahora en la actualidad, que posiblemente es uno de los motores gráficos más conocidos a día de hoy, con el juego, por ejemplo, el LOL. Está también presente en tablets, en móviles y también en ordenadores, pero sobre todo en ordenadores. Es robusto, es fácil de usar, potente, versátil tanto si eres artista como si eres programador. Es compatible con un montón de plataformas e innovadores modos de afrontar el desarrollo de un videojuego. Lo malo de Unity es que para conseguir una licencia estándar tienes que pagar por esa licencia y es muy costoso. Otro puede ser Shiva 3D, eso es la segunda marca de Unity 3D, que a menudo se define a Shiva 3D como el hermano pobre de Unity, pero el tiempo, las actualizaciones y la continua innovación de Stone Trip ha demostrado que puede ser una alternativa válida, que está más en este motor gráfico está más orientado en juegos de shooter, de disparos, esas cosas. También es definido como el motor para videojuegos más compatible del mundo. Es capaz de soportar desarrollo para Windows, Linux, iPhone, Android, BlackBerry, Palm, Wii y así que va a servir de plataforma, pese a ser un motor totalmente multiplataforma. Lo has usado mucho en proyectos profesionales. Por ejemplo, esto aunque lo pongas en Windows no te va a servir para un trabajo. Voy a hablar sobre cómo antes se usaban los videojuegos como un método psicológico. Al principio los videojuegos fueron utilizados como simuladores de vuelo para los futuros pilotos, pues tiene la sensación de volar pero sin el riesgo de poder estrellarse, pues son novatos. Y tiene tres usos: psicológicos, terapéuticos y de aprendizaje. Psicológicos: mejoran la capacidad de razonamiento, permitiendo que los niños que empiezan a tempranas edades puedan desarrollar más rápido su cerebro. Si les cuentas cosas pueden absorberlas más rápido. La capacidad de selección: no se limita solo a reaccionar. Poder elegir entre diversas opciones, no solo reaccionar. Mejora la relación sujeto-entorno, haciendo un progreso en la vista de profundidad, útil en arquitectura. Al haber entornos con diversos colores pueden notar más profundidad en el ambiente. Terapéuticos: mejora las habilidades de relación. Desarrollo de la coordinación visomotriz. La coordinación visomotriz es la coordinación que se realiza cuando se dibuja, cuando se escribe, la coordinación ojo-mano. Desarrollo de la cooperación. Jugar juegos, a veces una gran mayoría de los actuales son juegos de equipo, tienes que aprender a usar el equipo. Reducción de la ansiedad. Está demostrado que jugar juegos
una media de 1 hora, media hora, reduce la ansiedad y mejora los reflejos, aprendizaje, permiten el ejercicio de la fantasía, mejorar la imaginación, favorecen el no rendirse, adquieren sensación de control, repetir una acción acaba dominándola. Favorece el aumento de la atención y el autocontrol. Al darles una acción directa, se centran en ella y aprenden a concentrarse. Las videoconsolas son aparatos electrónicos domésticos que están destinados a reproducir videojuegos. Son creados por diversas empresas desde los 70 y han generado un inmenso negocio en la industria del entretenimiento. Las principales desarrolladoras son Sony, Microsoft y Nintendo. El PC también es una plataforma de videojuegos, pero su función no es solo ejecutar videojuegos, sino que también se considera como videoconsola. El PC no entra en ninguna generación, ya que cada pocos meses salen nuevas piezas que modifican sus prestaciones. El PC, por regla general, puede ser mucho más potente que otra consola y los más potentes soportan modos gráficos con resoluciones y efectos de procesamiento gráfico muy superiores a cualquier otra consola. Las máquinas recreativas de videojuegos están disponibles en lugares públicos de diversión, centros comerciales y salones recreativos especializados. En los 80 y 90 disfrutaron un alto grado de popularidad al ser entonces el tipo de plataforma más avanzado. Los progresos tecnológicos en las plataformas domésticas han supuesto a comienzos del siglo XI una cierta decadencia en el uso de las máquinas arcades, y las videoconsolas portátiles cuentan con la capacidad para reproducir videojuegos. Entre estos últimos destacan hoy en día los smartphones, que sin ser los videojuegos su función primaria, los han ido incorporando a medida que se han ido incrementando sus prestaciones técnicas. Otro dispositivo portátil de creciente popularidad en los últimos años son las tablets. Y esto es todo, gracias por haber escuchado. Para el tiempo que habéis tenido y la dificultad, no sé si habéis hecho algo así antes en el instituto. No. ¿Es la primera vez? Sí. Una cuestión previa. Os lo dijimos en el trabajo, había que intentar no leer, había que intentar hacer tuyo lo que estamos contando. Es un trabajo, creo que lo tenéis que reflexionar luego en el grupo, porque algunos de vosotros habéis leído, otros han tenido más altura, ¿vale? En general, la presentación no está mal, no habéis estado incorrectos, habéis estado bastante quietecitos, no os habéis movido mucho, tampoco os dejamos mucho espacio, pero si uno tiende a moverse y a estar muy nervioso, no habéis estado excesivamente nerviosos. ¿Por qué elegisteis el tema? Es una de las preguntas que... Bueno, más que nada porque la mayoría de los que estamos presentes pues usamos más videojuegos y nos gusta el tema, por ejemplo. A mí me ha gustado más el tema porque hace tiempo tuvimos en el colegio una excursión en la que vimos una exposición de Daniel García Andújar, sí, y en la que explicaba, más o menos cómo de cosas del día a día, por ejemplo, de una manifestación podían sacar juegos violentos, y también mostraba cómo era la creación de los gráficos y más o menos, y yo quería saber más o menos, investigar más sobre el tema, y por eso me centré más. ¿Fuiste tú el profesor en este caso? No, también hicimos una votación. Las tres cosas era lo que más entendía y hicimos una votación. O sea, que votaste. Sí. No está. Ya os digo, para ser una primera presentación, bastante correcta. Bueno, yo estoy con Fernando, la verdad. Yo creo que para ser la primera vez lo habéis hecho bien, que hubiera decidido más no estar leyendo y que enviaréis más al público, porque sentís un poco como que dais la espalda, ¿sabes? Eso siempre queda un poco feo. Pero bueno, ya lo mejoraréis un poco. A ver, a mí una cosa que me hace también lo de ver la pantalla es que muchas veces no sé si habéis hecho, o sea, si habéis leído las cosas que habéis puesto, si lo entendéis realmente. Por eso la cosa esa de poner los puntos más importantes y desarrollar el tema, ¿vale? Para futuras exposiciones. Me gustaría señalar algo más con lo de Unity y lo de la inteligencia. Es que no sé si os habéis enterado que
Unreal, que también es otro como Unity, con otra plataforma, y esta de Unity 5 se pueden descargar gratuitamente. Es verdad que puedes hacer una versión premium y tal, pero la versión gratuita, si la habéis probado, es fantástica, tiene todo, tú te puedes descargar cosas en internet totalmente gratuitas y solo tienes que pagar ya si has obtenido una serie de beneficios y encima bastante importante. O sea, ya no es tan privativo como lo era antes, cualquiera realmente ahora puede acceder a esa plataforma y desarrollar cosas. Y bueno, eso es todo, muy bien. Yo soy más crítico todavía. Bueno, primero felicito por el trabajo. Creo que, como dice Fernando, para tener 2 días nada más está bastante bien. Y un poco variando los contenidos que habéis realizado. Me queda una duda. ¿Todas las plataformas, él menciona por una palabra que se llama arquitectura, ¿todas las plataformas tienen la misma arquitectura? No. ¿No? Por ejemplo, la PlayStation 4 es rectangular. No, bueno, la arquitectura no se refiere a formas, sino componentes internos, etc. No. ¿Son compatibles? No. La aplicación dependiendo de la consola. Vale, eso es una cosa que he echado en falta, que cuando se habla de plataformas que lo hubierais comentado. ¿Con qué lenguajes de programación se trabaja? Porque es otro de los puntos que has mencionado en la introducción, es importante el lenguaje de programación. ¿Con qué lenguajes de programación se trabajaría? Ha quedado abierto, ¿no? Vale, para futuras investigaciones. Bien. Y una de las cuestiones que habéis mencionado es que yo creo que os habéis ido un poco por las ramas, cuando habéis empezado a hablar de sí, consolas, videojuegos y luego aplicaciones, cuando habéis puesto la pantallita, la estadística de iOS, sí, el 44% son aplicaciones, y luego habéis empezado con más cosas. ¿Y eso qué tiene que ver con las plataformas de videojuegos? Pues yo creo que es donde más se utiliza. Claro, pero el que me empecéis a hablar de otros dominios de aplicación, banco, finanzas, no me sirve de nada. Yo quiero saber del videojuego, porque para eso si no se hubiera preguntado cosas. Para ya después de la crítica, y después de hacer ya de Polimalo, era una buena propuesta. Muy bien. Tamara Núñez, Irene Memburía, Valeria Aguilar y Jasmine Mendoza. Efraín dice: estos son los aspectos que vamos a hablar del tema. Un poquito más alto. No se oye nada. Proyecta la voz hacia frente. ¿Qué es el tema investigado? El hacking ético es una forma de referirse al acto de una persona usar sus conocimientos de informática y seguridad para realizar pruebas en redes y encontrar vulnerabilidades para luego reportarlas y que se tomen medidas sin hacer daño. ¿Por qué ético? Porque es un ataque de un intruso informático y que tiene que haber ética de por medio. La idea es tener el conocimiento de cuáles elementos dentro de una red son vulnerables y corregirlos antes que ocurra un robo de información. Estas pruebas se llaman pentest o penetration test en inglés. En español se conoce como pruebas de penetración, en donde se intenta de múltiples formas burlar la seguridad de la red para robar información sensitiva de una organización para luego reportarlo a la dicha organización y así mejorar su seguridad. Existen diferentes clasificaciones de hackers en la medida que esta cultura se ha ido consolidando y dando a conocer estas zonas. Black hats son de sombrero negro, es una clase de hackers dedicada a la obtención y explotación de vulnerabilidades en sistemas de información, bases de datos y redes informáticas, sistemas operativos, determinados productos de software, etc. Son de sombrero negro quienes constantemente andan buscando de manera de romper la seguridad tanto de empresas como de individuos, con el fin de sacar provecho económico, político, estratégico de la información confidente. El White Hat
es una clase de hackers dedicada a la corrección de vulnerabilidad del software. Definición de metodologías, medidas de seguridad y defensa de sistemas. Por medio de distintas herramientas son aquellas personas que se dedican a la seguridad en aplicaciones, sistemas operativos y protección de datos sensibles, garantizando de esta forma la confidencialidad de la información del usuario. Por ejemplo, los policías tienen esta información. Porque es un tema interesante para estudiar. Pues nos resultó especialmente interesante porque hablar de hacking ético, porque hablar de hackear hoy en día es bastante común, pero no precisamente para hacer un bien, sino más bien con la intención de usurpar o explotar las vulnerabilidades de un determinado sistema informático. Sin embargo, el hacking ético pretende o se encarga de detectar estas vulnerabilidades. Aún así, mucha gente no diferencia cuando se emplea para bien o con malas intenciones. Y es curioso descubrir que algo que tiene tan mala fama puede resultar en la seguridad de un sistema informático. ¿Por qué es relevante el tema? Porque explotar las vulnerabilidades existentes en el sistema de interés, valiéndose de una prueba de intrusión, verifican y evalúan la seguridad física y lógica de los sistemas informáticos, redes de computadoras, aplicaciones web, bases de datos, servidores, etc. Además, tiene la intención de ganar acceso y demostrar las vulnerabilidades en el sistema. Esta información es de gran ayuda a las organizaciones al momento de tomar las decisiones preventivas en contra de posibles ataques malintencionados. Por último, el Internet es el hogar de cantidades infinitas de información confidencial y personal. Como resultado de este almacenamiento masivo de información, el sistema necesita ser constantemente actualizado y aplicado para prevenir los black hats, que en teoría son los malintencionados, que recuperen estos datos valiosos. Hacking ético se utiliza para asegurar que Internet se utilice de una manera segura y privada. La cuenta de que se ha hecho hasta ahora en este tema, hace más de unos años los hackers éticos hacían reuniones en Córdoba en las que se compartían ideas y avances en seguridad informática. Esta comunidad de hackers éticos ha evolucionado de tal forma que ya tiene dinamizadores por toda España. En 1960 los hackers originales utilizaron los primeros mainframes del MIT, Instituto de Tecnología, para desarrollar habilidades y explotar el potencial de la informática. En esa época, hacker era un término elogioso para los usuarios con un conocimiento exponencial de los ordenadores. En 2008, España ocupa el 9º puesto mundial en número de sistemas zombies, casi en empate técnico con Estados Unidos y Rusia. Se descubre una nueva forma de cambiar los servicios DNS para que den respuestas falsas gracias a un fallo interesante del protocolo. ¿Para qué sirve donde se aplica este tema de investigación? Sirve para conocimiento del grado de vulnerabilidad de los sistemas de información, que es imprescindible para aplicar las medidas correctas, reducción de aquellos riesgos que, en caso de materializarse las amenazas que les originan, pueden representar pérdidas ingentes de capital, bien por facturación fallida, por reposición de los daños causados, por pérdida de oportunidades de negocios, por reclamación de clientes, etc.
Ahorro de tiempo y dinero al afrontar y corregir situaciones nefastas antes de que ocurran y nos obliguen a resolverlas con prisa a cualquier precio. Y para mejorar la imagen y la valorización de la confianza en la empresa de los accionistas, inversores, empleados, proveedores y clientes, al mostrarles que se toman medidas diarias para garantizar la continuidad del negocio. Bueno, pues vamos a hablar de las alternativas que hay para manejar ese problema. Pues hemos encontrado bastantes puntos que nos han ayudado a resolver. Y nuestra solución a este supuesto problema es realizar el hacking ético debido a que no perjudica a la persona a la que supuestamente le están hackeando, sino que busca las vulnerabilidades para corregirlas, por lo que es algo positivo. Y la conclusión a la que hemos llegado es que toda acción del ser humano acarrea diferentes perspectivas éticas, malas y buenas. La ética del hacker tiene como principal objetivo darte otro punto de vista de las personas que dedican su vida profesional a vulnerar sistemas de información para convertir esto en un método de protección, permitiendo a todas las organizaciones atacarse y poder mejorar sus soluciones. Durante todo este trabajo pretendíamos mostrar la otra cara de un hacker y tener en cuenta que el conocimiento puede ser bien o mal. Ahora empezamos por Silvia. Vale. Bueno, a ver, lo de los hackers, las hacks, y todo eso, yo hice un trabajo sobre este tema en concreto hace un par de años y yo lo primero que cogía en internet, en los libros y tal, antes que nada es diferenciar los hackers y los crackers, que realmente luego eso es lo que son los white hats y los black hats. A mí me extraña que no mencionéis en ningún momento crackers, que son los hackers malos, porque salen en todas partes realmente. Es algo que me ha chocado muchísimo, realmente. Que no sé cuál encima ha sido vuestra fuente, porque como no lo habéis mencionado al final, pues no sé, bueno. Luego, otra cosa que me ha llamado la atención ha sido lo del MIT. Yo creo que además lo he notado por estos lados, que ha sido mismo. MIT, Instituto de Investigación. Hombre, ya que es un, yo qué sé, es un referente mundial, ¿sabes? Y son siglas, podéis, en vez de poner Instituto de Investigación como si fuera el instituto de aquí al lado, poner qué significan las siglas o de qué va, ¿sabes? No sé, algo un poco más... Era un instituto tecnológico de... Es que el otro nombre más... Es una ciudad, es Massachusetts. Sí, Massachusetts. Sí, es una ciudad. Creía que lo había puesto. Ya. Ajusta. No, está bien. Luego, lo del fallo inherente del protocolo, eso me llama... Ahí, eso era. Es que esta hoja ha tenido bastante... Abajo, si le das abajo a la... Vale. No, F5 no, bájate abajo al rinconcito y ahí vas. Lo que pasa que tenemos que cortar, ahí. Vale. Dice, se descubre una nueva forma de engañar a los servidores DNS para que den respuestas falsas gracias a un fallo inherente del protocolo. Pero no expliques en ningún caso qué es eso del protocolo y por qué es un fallo inherente. O sea, el protocolo se hizo mal desde un inicio, porque eso es lo que significa inherente. Ahí lo que Así que, ¿sabéis algo más sobre el tema? No. Bueno. Y luego, lo último de legalizar las prácticas de los hackers, que realmente son los buenos, hackers como tal, son los buenos. Hombre, ilegales en España. Yo sé que en otros países sí es legal. Lo único que claro es que es difícil también romper
eso, porque cómo sabes realmente que esa persona está haciendo el bien o está haciendo el mal, eso sí es un tema muy complicado, porque finalmente, y además cómo demuestras eso, es difícil. Pues me gustaría, por ejemplo, que especificarais que habría que legalizarlo en España, por ejemplo, porque no es que sea ilegal en todas partes, ¿sabes? Cosas así. Por lo demás, lo mismo, lo de leer directamente desde la pantalla. Pero bueno, entiendo que ha sido poco tiempo, pero es que queda un poco mal. Y molesta un poco. Y creo que ya. Bueno, después de las correcciones, bien, digo lo mismo, es un esfuerzo. ¿Habéis hecho esto antes en el instituto? Al menos pero no así, pero no con tanta audiencia, ¿o sí? No, eso sí, eso es igual. Clase, ¿no? Bien, yo entiendo. Quiero felicitaros de nuevo, es decir, a pesar de todo lo que digamos, el esfuerzo es ímprobo. Y vosotros lo primero que tenéis que tomar es vuestra justa medida de qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal en la presentación. Somos muy técnicos, tened en cuenta, habéis elegido un tema, los temas que están propuestos por Agustín principalmente, pero están muy centrados en lo que estamos haciendo aquí. Y esto es una escuela de ingeniería informática, entonces los términos son muy exactos y el MIT, como ha dicho Silvia, es un referente. Entonces, bueno, pues detalles de ese estilo son claros. No podéis dejar a medias una cosa en un trabajo de este estilo, es un fallo inherente del protocolo. Cuando no entiendo algo, no lo toco, simplemente lo dejo ahí y es un consejo. Ya no es una crítica, sino para el futuro. Lo que no se entiende no se puede poner porque os pueden preguntar estas cosas. Lo habéis hecho bastante bien. Un poquito más de impostación en voz, porque al final no se oye y hay que oír, ¿vale? Entonces, cuando uno presenta tiene que vender bien su producto y tiene que vender bien su imagen. Me parece que bien, muy adecuado. ¿Y tenéis alguna precaución en casa para evitar un ataque de un cracker a vosotros? Porque eso sí es importante, sobre todo en las edades en las que estáis. ¿Habéis tomado alguna precaución mínima? ¿Sabéis que hay al menos una? ¿Tenéis webcam en el portátil? ¿Eso no lo habéis hecho? Pues es un detalle tonto, pero es muy eficaz. Muy eficaz. O sea que solo cuando vayáis a hacer una videoconferencia, quitadla y cuando terminéis, ponedla. Porque en este caso es fácil que os sirva. Es verdad que los zombies. Hay un detalle. Cuando busquéis información no os quedéis en 2008 cuando estamos en 2015. Aquí los tiempos avanzan, que es una barbaridad. ¿Vale? Enhorabuena por la presentación. Yo siempre me toca la pregunta difícil. No sé quién me la va a querer. Las cuatro podéis intentar responder. Habéis hablado de Black Hat, los White Hat. ¿Pueden vivir los unos sin los otros? La conclusión que habéis hecho de vuestro trabajo, ¿tiene sentido? Si solo vivieran los Black Hat sería malo, si solo vivieran los White Hat sería malo, necesitan los unos de los otros. Perdón. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué trabajo tendrían los ¿cómo se dice? Los White o los Black. Los buenos o los malos, ¿no puedes decir los buenos si no hay nadie que les dé el trabajo para hacer, no sé, como como pasa en todo, o sea, es que no sabía explicarte. A ver, los whites son los policías, los blacks son los ladrones. Si no tengo ladrones no necesito policías, pero si no tengo policías pueden aparecer ladrones. ¿Sí? ¿Pensamos a los dos? ¿Qué querríais ser, white o black? Morena. Vale. Nada, lo mismo como antes, felicitaros por el trabajo, creo que habéis hecho un gran esfuerzo y vamos a por la siguiente presentación. Bueno, ¿qué es el hacking ético? Pues el hacking es un acto que realiza una persona que se le llama hacker, que usa sus conocimientos de informática para para introducirse en otros dispositivos o encontrar fallos en ellos o modificarlos. Bueno, el hacker.
bueno, hay muchos tipos de hacker, aquí solo hemos puesto dos, pero hay más, que sí que os digo. Están el white hat, que como han dicho ellas se dedican a, como por así decirlo, arreglar los problemas que provocan los black hat, que usan sus conocimientos para hacer daño, por así decirlo, introducirse en un dispositivo y meter un virus o, yo qué sé, quitarle datos, espiarle. Y claro, pues el white hat le contratan y lo arreglan, por así decirlo, si puede. Luego también están los grey hat, que son como una especie de mezcla, por así decirlo. Lo que hacen, vamos, yo en una página he leído que provocaban un problema y luego lo solucionaban a cambio de dinero. Pero también, por otro lado, he leído que algunos eran black hat y luego lo hacían bien o no creaban ellos el problema, pero básicamente yo creo que es eso. Luego están por ejemplo, el script hackers, creo que se llama, que lo que hacen, o sea, no son hackers como tal, sino que usan programas ya hechos para hackear, no usan sus habilidades, por así decirlo, ya usan otros. Y luego están los lamer, que no son hackers, pero tienen un mínimo de conocimiento sobre programación, ya sea en Ruby o en Java o lo que sea, y con eso dicen que ya pueden ser hackers, pero en realidad no lo son. ¿Por qué es interesante estudiar este tema? Pues, por ejemplo, si tu ordenador o tu móvil o algo te lo han hackeado, saber qué puedes hacer, porque luego vamos a estudiar las alternativas, y es un tema muy importante, ya que pueden surgir muchos problemas y también pueden arreglarse muchos problemas con este algo. Bueno, utilizar algo de vosotros que pueda hacer la presentación entera. ¿Ah, sí? No, ¿Quién derrotar? El tema del hacking ético es relevante porque los hackers éticos te permiten a las grandes empresas que controlan información, como las redes sociales, o grandes empresas con mucho dinero, como bancos, lo que les permiten los hackers éticos es ver los errores del sistema, y así que los crackers no puedan entrar y puedan robar la información, el dinero o lo que vayan buscando. Grandes empresas como Facebook y Twitter y Twenty deberían tener hackers éticos contratados para evitar el robo de nuestra información privada y clasificada. Bueno, ¿para qué se sirve? ¿Dónde se aplica este tema de investigación? Es más o menos lo que hemos dicho. Para las grandes empresas y evitar los errores. Bueno, hay un fallo. Esto es una imagen de Anonymous, que es una asociación de hackers, de Black Hat, por así decirlo, que son una asociación de hackers que para ellos son white hat, y lo que hacen es revelar información de algunas empresas o páginas web que esconden información y no la quieren revelar, y ellos la revelan de forma ilegal, usando sus conocimientos. Bueno, pues este es un hacker muy importante, un español. Se llama Chema Alonso y es un experto, pues como veis, pues en hackear cosas, meterse en sistemas, y es reconocido pues en todo el mundo, y es fundador de una asociación que se llama Eleven Fans. Y claro, estoy aquí en la Politécnica de Madrid y escribo un blog que se llama Un informático en el lado del mal, comentando los temas de actualidad sobre el hacking y seguridad. Y bueno, este es Kevin Mitnick, que es uno de los hackers más famosos de todo el mundo. Él empezó con 16 años pinchando teléfonos para espiar, ordenadores, y luego, claro, siguió unos años y le pillaron. Y le condenaron, bueno, le pillaron más bien porque se metió en la CIA, y claro, le pillaron y le metieron en la cárcel. Y hasta el 2003, creo que era,
que sí, estuvo en la cárcel 5 años y hasta el 2003 no podía tocar un ordenador para que no hackease más. Y bueno, pues luego se rehabilitó, se volvió bueno y ahora pues hace todo lo contrario. Es un Black Hat. Hablar con Rafa porque se va a acabar la presentación. ¿Se ha quedado tú sin hablar? No, queda... Edward Snowden era un chico americano que reveló información de los Estados Unidos y ahora mismo está siendo amenazado por ir a la cárcel en Estados Unidos, pero actualmente vive en Rusia, creo. Las alternativas al hacking ético son legalizarlo y hacer contratos que autoricen el hacking ético para que podamos mantener nuestra seguridad informática. Y es mejor que no pongamos alternativas al hacking ético, pero sí a los crackers. También puedes contratar a otro hacker para que te ayude y solucionar tu problema. Vale, lo de los crackers, sí, lo habéis mencionado, pero Sí, es que no, me ha llamado también la atención que lo mencionáis en algunas diapositivas adelante, pero no explicáis Es que antes estaban lo que puestos, el Black pero Hat. como nos dijo él lo de Black Hat cuando hablamos con él, pues decidimos quitar. Pero podéis poner, por ejemplo, crackers y explicar ahí en plan de Sí. Black Hat, entonces la De gente hecho, dirá, ah, pues esto Tenía es. pensado explicarlo, pero me puse nervioso y se me olvidó. Bueno, vale, luego decís lo de Great Hat. Hombre, dada la explicación, ahí se hubiera dado un ejemplo, o decir, luego os ponemos algún ejemplo, ¿sabes? Porque se me queda un poco por donde Vale, lo de Anonymous. A ver, es un tema un poco complicado, ¿sabes? Porque realmente en algunas cosas sí puedes decir que son black hats y en otras white hats, porque realmente si una asociación como es esta, asociación o lo que sea, la organización, publica datos de pedófilos para luego dárselos a la policía, ¿qué serían? Y eso es lo que hicieron hace apenas unos meses. También es verdad que se meten y roban datos de empresas que se supone que son malos. Hombre, robar siempre está mal. Si luego el fin está bien, ¿qué son? ¿White o black? Sí, por eso, o sea, yo quería decir, es que me he puesto muy nervioso. Quería decir que desde el punto de vista de la empresa a la que le hacen daño son black hat y desde su punto de vista son white hat. Y ya tú lo que quieras. Sí, claro, es que es un tema muy complicado porque cada persona tiene su opinión, ¿sabes? Tienes que dejar las cosas un poco más claras porque decir, estos son malos, a ver, lo de hackers negros me ha reído mucho porque, bueno, hackers negros, de Black Hat supongo, porque de repente imagino a un chico negro, ¿sabes? Soy un hacker y soy malo, es que queda ligeramente racista incluso, ¿sabes? Es como, bueno. Aquí es un poco tal, pero no otra parte. Bueno, quien sea. Yo creo que ponéis en el documento. Vale. Lo habéis puesto todo. Efectivamente. Claro, a ver, el trabajo es grupal, la culpa es de todo. Sí, eso Yo lo he revisado. Y el currículum también es de todo. También. Ellos de nacido, pero me voy a callar. Estos tres. Las culpas para luego, si queréis. Lo de Sema Alonso y tal, está muy bien. ¿Habéis entrado al blog? Para ver lo que hace y tal. Que lo mencionáis, pero sí sería Entré en interesante. su página web para buscar la información. ¿Y sabéis alguna vez, has leído algún artículo en el que ha escrito? Pues no. O bueno, le bien salvados. Bueno, vale. No, hombre, porque si podrían sacar algún ejemplo, ¿sabes? Porque decís, esto es un experto, tal, pero ya que tenéis un montón de información, podéis poner un ejemplo, como por ejemplo, que explica el fallo de seguridad que tuvieron las televisiones LG hace apenas unos meses, ¿sabes? Y cómo poder corregirlo. Eso, por ejemplo, demuestra que es un white hat. En este caso, pues podríais coger ese ejemplo y decir, pues mirad, ya que tenemos un ejemplo de black hat y tal, pues he puesto uno de... Te estoy mirando todo el rato a ti porque eres el único, cabrón. Es muy guapo. A ver, lo de
a mí me ha hecho mucha gracia es el que dice, este se metió los datos de la CIA, pero ahora es bueno. Ya, no. Y entonces yo ahora... también me enfado por eso, que yo ayer estuve casi mirando cosillas y luego dice eso. A ver, no podéis hacer conclusiones tan absolutas en algunos casos. A ver, este está ahí, si habéis leído el caso, vale, está ahí haciendo el bien porque cobra mucho. O sea, en realidad sería un grey porque, bueno, hizo el mal y ahora hace el bien porque le conviene. ¿Sabes? Podríais ponerlo como ejemplo de no decir, pues este es guay, este es la que este. No sé, si no habéis leído el caso detenidamente, No, que sí, es yo la sí que lo leí, que se había metido en los datos de Estados Unidos, tenía acceso a todo, a los misiles, podía dispararlos si quería, y fue el hombre más buscado por el FBI durante un tiempo. Luego pues, le cogieron, fue a la cárcel, luego como hemos puesto estuvo 3 años sin tocar un ordenador tras salir de la cárcel, en total 8 años. Y ahora pues eso, da conferencias y cobra un montonazo solo por decir que puede hacer eso en cualquier momento. A ver, me quedan 2 cosas, ya está. Edward Snowden, cuando habéis puesto que es que era un exempleado de la CIA y tal, ha sido un caso muy sonado, ¿sabes? Hasta hace poco hasta que estaban los periódicos y tal. Bueno, pues me hubiera gustado más que hubierais explicado, por ejemplo, el nombre del caso, un poco qué más pasó, ¿sabes? No sé, un poco más de chicha, ¿sabes? Porque es algo que es que ha llamado mucho la atención y te habéis dado 2 líneas que no habéis apuntado demasiada información. Y ya por último, la última diapositiva me parece un poco más de la persona. Vale. Es que habéis dado que lo de las que tendríais que quitar alternativas a los hackers éticos, pero darle más a los... Hay que legalizarlo para luego... Sí, es que estaba un poco redactorioso porque das a entender, bueno, dais a entender, ¿verdad? Que tenéis que quitarle movimiento a los hackers éticos, pero darle toda la libertad del mundo a los crackers, cuando es al revés. Entonces tenéis que vigilar esos errores de expresión porque son horribles. Entre eso y lo de los hackers negros, a veces tampoco. Bueno, me gusta el trabajo, la verdad es que está entretenido. De nuevo, ¿habéis presentado esto antes? ¿Habéis hecho una presentación en el instituto antes? No, hace 3 años. Hace 3 años. No es habitual presentarlo. ¿Cuántas veces lo habéis hecho? ¿Tú una hace 3 años? ¿Tú? Vamos a hacer, hicimos una, ¿no? Sí, el año pasado. Bien. No es una técnica fácil, lo habéis visto. Plasmar ideas en una diapositiva, en una cosa que se va a ver para todos, es muy complicado. Tiene que ser exactamente una cortita, una idea que luego voy a desarrollar y eso no es fácil. Esta vez no habéis leído tanto, habéis leído un poquito. Habéis leído un poquito solo. Habéis tratado de explicar y luego os habéis centrado en ejemplos en la exposición cuando en realidad dijimos hay que explorar un poco, es un trabajo de investigación y os habéis quedado con los ejemplos. Ha habido 2 presentaciones sobre el mismo tema completamente distintas. ¿Por qué os habéis centrado en ejemplos? Porque ha sido muy amena, muy divertida y tal, pero ¿por qué elegisteis ejemplos y no profundizar un poco en técnicas de hacking y esas cosas? Porque para que os quede más claro, bueno, yo sé que vosotros ya lo sabéis, pero los demás no lo saben. Entonces, para que les quede más claro las ideas, aunque luego vayamos mucho más al redactar y expresarnos, yo creo que con un ejemplo es mucho más que explicarlo en plan teórico. O sea, como lo que hicimos con los Lego, era un ejemplo. Si lo hubiese explicado, digo yo, no sé cómo sea. Si lo hubiese explicado así en plan todo teórico, yo creo que lo hubiésemos entendido peor que el crack. Pero puso un ejemplo y a mí se me ha quedado. Enhorabuena por la presentación, ¿verdad? A pesar de los errores y tal, pues son cosas que tenéis que pulir, interiorizar y luego mejorar sobre el tema. Yo tengo 2 cosas. Una primera, los pequeños errores tipográficos, como CIA, unas veces con mayúsculas, otras con minúsculas. La Politécnica sé que somos pequeñitos, pero no es para que nos pongáis en minúsculas. Vale, Madrid es más grande que la Politécnica, ya lo saben. Al final habéis estado comentando Black Hat, White Hat, hackers blancos, crackers, lo que sea. ¿Veis que eso es una posibilidad de negocio? Sí. ¿Sí? Creo que sí. ¿Pensáis que después de haber hecho el trabajo
Todas las empresas deberían tener un hacker. Sí, Uno guay. Yo creo que sí. Yo creo que es Hacker, o sea, no cracker. Sí. eso es más importante, yo creo. ¿Sí? Todas para una empresa indie que tiene 4 trabajadores ya, no. Pero por ejemplo, Microsoft debería tener no uno sino varios que estén dar que te pego porque tienen que tener intentos de hackeen todos los archivos y todo, todos los días varias veces. Vale, y ahora una pregunta que no sé cómo calificarla. Va a quedar muy fea la foto. Va a quedar muy fea. A ver, se supone que cuando uno desarrolla un programa y lo entrega es porque está bien. Y el programa funciona. Entonces, si el programa está bien entregado, ¿por qué necesita un hacker? ¿Por qué existen esas vulnerabilidades? ¿Os habéis preguntado el por qué? Porque el ser humano no es perfecto. Cometemos errores. Es como lo que tú explicaste, cuando tú explicaste en clase lo de la NASA, que tenía que tener un 99,9999%, aunque sea un 0,0001% y hay posibilidades de que te hackeen. Pues, por eso siempre hay alguien que tiene que ver ese error, corregirlo, pero luego ver a otro, ¿no? Muy bien. Solo una cosa, es uno de los mayores negocios hoy en día en el mundo. Están generando una barbaridad de puestos de trabajo, cobrando muy bien y es muy exigente. Muy exigente. No hay expertos en seguridad para cubrirlo. No hay. Muy bien, pues muchas gracias.